noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto poder acompañarlos para analizar los temas que son noticia y marcan la agenda informativa. Hoy una vez más hay razones para hablar sobre la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, porque se deteriora no solo en diálogos, sino también en acciones que pueden llegar a ser muy negativas para nuestro país. Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una rueda de prensa, calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como matón y mal tipo, y además anunció que desde hoy quedó suspendida toda la ayuda económica hacia Colombia. Por eso a esta hora nos conectamos con nuestros analistas, ambos de la casa. Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol. Buenas noches, ¿cómo está? Nicole, un saludo especial a todos los que nos ven y un privilegio estar con Teresita Aya en este espacio. Así es, y María Teresa Aya, analista internacional. Buenas noches, Teresita. Nicole, muy buenas noches. Pedro, un gusto compartir contigo estos espacios. Muy feliz. Salud. El gusto es de nosotros. Gracias por estar acá en este espacio, pero antes de empezar con este análisis, escuchemos puntualmente qué fue lo que dijo hace tan solo unas horas en rueda de prensa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga. Acabamos de suspender a partir de hoy todos los pagos a Colombia. No, llegamos a un acuerdo con él, pero no. Es un matón y es un mal tipo. Y ha lastimado mucho a su país. Lo están haciendo muy mal, Colombia. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de porquería que son drogas malas que entran a los Estados Unidos, generalmente a través de México. Y más vale tener cuidado, tomaremos medidas muy severas contra él y su país. A lo que ha llevado a su país es una trampa mortal. Bueno, vamos con calma, vamos a desmenuzar este panorama porque no solo tiene implicaciones en materia de seguridad, sino también vamos a analizar el panorama diplomático, también el tema fiscal, comercial y todo lo que compete frente a las relaciones y a ese convenio que tenemos desde hace varios años con Estados Unidos. Pedro, empecemos con los calificativos. Decía el presidente Donald Trump que el presidente Gustavo Petro es matón y mal tipo. ¿Qué tan recurrente son este tipo de calificativos y de adjetivos tan fuertes entre la principal potencia del mundo? Nicole, yo pertenezco a una generación que, imagínese, leía uno los discursos que hacían personas como Franklin Delano Roosevelt o John F. Kennedy o incluso Richard Nixon y personas que uno leía esos discursos y eran bastante serios y bastante profundos y con mucho respeto en las peores condiciones de las relaciones internacionales. Yo creo que como todo esto ha cambiado, el lenguaje entre actores como el presidente Petro, que le ha dicho a Donald Trump nazi, le dijo que pertenecía a un grupo de delincuentes de la Florida, le dijo que era un genocida, le ha dicho pues todos los términos que hemos oído el presidente Petro. Entonces a una persona con el ego y con también la poca continencia verbal y a veces poca profundidad también, porque hay que decirlo, pues el presidente Trump ya se saturó, le ha tenido mucha paciencia el presidente Trump a Colombia. Yo creo que quien lo saturó fue el presidente Petro y pues terminan dos personas que no tienen, repito, esa capacidad que tenían unos mandatarios de los que yo logré leer o que logramos reconocer en algunos episodios de la vida mundial o de los conflictos internacionales, a pasar a unas personas que tienen más, digamos, explosividad en el verbo y tienden a ofenderse más entre ellos que a tender puentes y resolver problemas de alto calado. Yo creo que aquí no hay tanta, digamos, vocación de resolver los problemas, sino de tratar de humillarse cada uno de los actores por medio de la palabra. Nicole. Teresita, esto se convierte, y lo mencionaba Pedro, de pronto en una conversación más personal, es decir, ya trasciende esa diplomacia para convertirse en algo más personal. Se le echó más leña al fuego con lo que dijo en los últimos días el presidente Gustavo Petro, y pues al ver esta respuesta del presidente Donald Trump, se diría que sí, se echó más leña al fuego, ¿o no? Yo empiezo, Nicole, ya que Pedro está hablando de esos líderes del pasado,
por citar tal vez a uno de los diplomáticos más reconocidos del siglo XX, que fue Henry Kissinger. Y él definía la diplomacia como el arte de negociar. Y yo creo que lo único que no hemos visto aquí en este momento es esa diplomacia en la que ambas partes pueden estar muy encontradas, tener visiones muy distintas de lo que quieren hacer y el mundo, pero donde siempre había un espacio, y hacerlo con buenas palabras, como decía Pedro, para negociar, para entenderse entre las dos, para tratar de dirimir a través del diálogo qué es lo que está pasando. Y yo creo que esos espacios entre estas dos personas se han ido cerrando, y no solamente en los últimos días. Esto es algo que hemos visto de manera reiterada en los últimos meses. Ha habido avisos por parte de Estados Unidos, ideas, temas puestos sobre la mesa para negociar, los migrantes, los aranceles para Trump. Si yo miro eso y me salgo un momento del tema de las drogas, es un tema que él como empresario, que lo ha sido toda su vida, es un tema negociable, y así lo han entendido países como, por ejemplo, la India o países como China, que suben y bajan. Nosotros nos falta eso de pensar en negociar, y yo no estoy hablando aquí de dos personas, como bien lo decía Pedro ahora, negociar por el bien de, digamos, los 52 millones de personas que tiene Colombia. Es un tema de país primero, de Estado primero, y dejar de lado por el momento lo que pueda ser el tema personal. Y eso da pie para hablar de la labor que están cumpliendo en este momento los funcionarios que acompañan al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto pesa en este momento, Pedro, tener un embajador de Colombia en Estados Unidos que fue llamado a consulta por segunda vez en unos pocos meses, y que además hace tan solo unas horas en Noticias Caracol decía: nosotros sí le hemos dicho al gobierno estadounidense, queremos trabajar con ustedes? ¿Qué tanto pesa su labor y si realmente esa frase se está cumpliendo? Porque al parecer vemos que la relación es casi nula. Pues, Nicole, oyendo a Teresita, yo veo que, por ejemplo, el presidente Trump tiene muchas diferencias ideológicas con Lula o con Claudia Sheinbaum o con Gabriel Boric. Piensan totalmente diferente, pero me parece que hay un acompañamiento donde los temas personales no son los centrales. Han tenido la vocación, tanto Claudia Sheinbaum, Lula como Boric, de pasar por encima de las diferencias ideológicas y focalizarse en lo que está diciendo Teresita. ¿A quién tienen del otro lado de la mesa para hacer la negociación? Y por supuesto, cada uno de estos países, México y Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, que son muy profesionales, y esto también hay que decirlo, ese grupo ese equipo de trabajadores de esas cancillerías, tanto mexicana como brasilera y también la chilena, han acompañado esas negociaciones para poder entender lo que quiere Donald Trump y sacar adelante los intereses de su país. Mire usted, hace poco Donald Trump decía que tenía muchas diferencias con Lula, pero que lo iba a recibir en la Casa Blanca, y han tenido unos rifirrafes fuertes, muy duros, de palabra, pero no han pasado el Rubicón como Julio César para la Galia, que pasó el Rubicón y eso ya era de no devolverse. A mí me parece que el presidente Petro en eso se ha equivocado, y creo que pasó eso que yo llamo el Rubicón, porque no ha tenido el manejo para entender muy bien quién está del otro lado del escritorio y cuáles son los intereses de un empresario, como bien lo decía Teresita, que es Donald Trump. Él todo lo mira en ese entorno. Si ustedes se dan cuenta, siempre presenta como unos grandes triunfos las negociaciones y los acuerdos de paz, siempre enfocados a los temas empresariales. Pero en Colombia, yo creo que al señor presidente Gustavo Petro le ha faltado ver quién está del otro lado y cuáles son sus intereses. Creo que el presidente Petro habla mucho de él y se ocupa mucho de Petro, y no ha tenido la inteligencia emocional de mirar quién está del otro lado de la mesa y tener un acompañamiento, repito, de una Cancillería que para mí, para Pedro Viveros, en esta oportunidad, la canciller de Colombia ha hecho mucha falta en este ejercicio de restablecer esas relaciones internacionales, Nicole.
Teresita, ¿qué tanto tiempo nos queda sobre la mesa en medio de un panorama de tensión que parece no acabar? ¿Qué tanto tiempo le quedaría a la canciller hoy para poder llegar a una tregua o buscar un acuerdo? ¿Qué se esperaría de esa canciller? Más que una cuestión de tiempos, Nicole, yo rescato una palabra de Pedro, la palabra equipo. Ella tiene que liderar un equipo. El equipo, entonces ella es, vamos a decir, la directora técnica en este momento, tiene que trazar una línea y tiene que apoyarse en sus funcionarios, no solamente en el embajador, que es una persona que desde lo académico conoce muy bien Estados Unidos, pero que necesita ese conocimiento de cómo es una negociación diplomática, y es que ahí hay muchas formas y protocolos que son importantes. Él no puede llegar, por ejemplo, a pedirle cita al presidente Trump, como le dijeron que lo hiciera. Hay unos protocolos, él tiene que pedirle cita a un nivel de subsecretario, subsecretario encargado de las drogas, subsecretario de América Latina, y hablar y empezar a moverse en ese nivel, mientras el resto del equipo, la canciller, puede tratar de pedirle cita al secretario de Estado y entonces acompañar, otro equipo cancillería, acompañar a los empresarios, darles, no dejarlos sueltos, que vayan ellos a Washington y se entiendan como puedan. Tiene que haber un equipo con un acompañamiento y una estrategia diseñada de pies a cabeza que represente al país. Eso lo entienden los demás países a pesar de las diferencias ideológicas. El que vayan sueltos los empresarios, otros políticos, el que la canciller no vaya, que renuncie a su visa por solidaridad con el presidente. Puede ser muy importante para el presidente, pero su trabajo es utilizar esa visa para los 52 millones de colombianos. Es decir, acá lo que no hay es un equipo. Entonces, si no hay equipo, hablar de tiempos es muy complicado, Nicole, porque el presidente Trump está actuando de acuerdo a la ley de ayuda extranjera que, entre otras, enmarca la desertificación y las sanciones económicas, que tenía plazo después de la desertificación para ponerlas. Él está actuando en esos tiempos, sí, pero para nosotros responder tenemos que primero configurar un equipo que pueda responder. Pero, así es, pero Nicole, sí, voy a hacer un paréntesis para decirle algo también a Teresita y complementarlo. Es que yo siento que el presidente Petro no se ha dado cuenta que él está de salida y Donald Trump está de llegada. Claro. Entonces, pues, ¿quién tiene más premura de tiempo? Yo creo que Donald Trump, si a mí me preguntaran, está casi que pensando en el siguiente gobierno, claro, de Colombia, para sentarse a hablar con ese gobierno, mientras que a Petro le quedan unos meses en el ejercicio del poder y debería estar utilizándolos por la urgencia de su salida. No sé si Teresita está de acuerdo, pero a mí a veces me parece que pierden también, pues, que cada uno está trabajando en diferentes tiempos, ¿no? Y ya para hablar de esa voluntad de diálogo, Trump no tiene, sí, 2 minutos, Nicole, estoy de acuerdo con Pedro, no tiene afán. Petro debería tratar por lo menos de pensar en qué legado va a dejar en este tema, y ahí se le acaba el tiempo. Se le acaba, y más cuando pone sobre la mesa la propuesta que responde a través de su cuenta de X, o no propuesta, decisión, y es llevar a los estrados judiciales ya este tema, y dice él que ante esas calumnias que le han lanzado desde el territorio estadounidense, pues va a buscar defensa judicial con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Dice el presidente Petro: siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda. Pero minutos después también responde el ministro del Interior, Armando Benedetti. Escuchemos lo que dijo también en la Casa de Nariño. Yo lo que creo es que el presidente Trump no conoce bien al presidente Petro, ni al país, ni dónde geográficamente queda Colombia. Y se deja llevar por algunas personas cercanas que solamente escuchan a la derecha colombiana, que le llevan una cantidad de argumentos infundados y malintencionados. Esa es la teoría mía, porque no entendería por qué un presidente le dice a otro así porque sí.
Dos posiciones en menos de una hora. Ministro del Interior y el presidente Gustavo Petro con una decisión que puede cambiar el rumbo. Teresita, ¿qué tanto está arriesgando Colombia? Porque dentro del discurso, más allá de estos calificativos que utilizó el presidente Donald Trump, también anuncia que desde hoy se terminó la ayuda a nivel económico para Colombia. ¿Qué tantos programas y dinero se estaba moviendo en este momento después de la desertificación y de que se cerrara una entidad tan importante como USAID? ¿Cómo estamos en ese momento entre Estados Unidos y Colombia en relación comercial? A ver, Nicole, ya desde el año 2023, cuando la ayuda financiera de Estados Unidos a Colombia fue más de 700 millones de dólares, ya hoy la habíamos bajado y estaba reducida a cerca de 300 millones de dólares, es decir, en más de la mitad. USAID, en efecto, dejó sin piso muchos programas que tenían que ver con asistencia social, asistencia alimentaria, asistencia, por ejemplo, a la infancia a través de UNICEF, en fin, varios programas, sobre todo sociales y humanitarios. Más allá de eso, la ayuda de la que está hablando el presidente Trump hoy y que se enmarca y está en su derecho de hacerlo de acuerdo a la ley de ayuda extranjera, que le da esas herramientas de decir, mire, hay países que no cooperan con nosotros y por lo tanto me gustaría darle ayuda extranjera, pero soy consciente de que no cooperan, entonces lo voy a mirar desde una manera distinta al riesgo. Eso es la desertificación. Él, como dijimos antes, en un principio, hace un mes, no nos puso las sanciones por seguridad nacional, pero ese es un derecho que se reserva la ley para hacerlo más tarde y así lo hizo. No hicimos nada durante este mes para demostrar que teníamos por lo menos el interés de ir a contarle cómo veíamos esa guerra contra las drogas y cómo la veían ellos y buscar un punto en común. Ahora, entonces 300 millones que se van. Sí, en el tema de seguridad hay mucho, pero más allá de comprar nuevas armas, es mantener, hacerle, digámoslo entre comillas, la revisión técnica a las que tenemos, el entrenamiento de las personas, las municiones, porque no sirve nada tener un fusil, tener revólveres si no hay municiones. Todos esos son temas que se acaban. También, hay que decirlo, hay ayuda que tiene que ver con la administración de justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad de la justicia y con el otro tema importante para Trump y que anunció desde el principio de su mandato y que también es clave para nosotros, que es el tema de la ayuda a la migración ilegal, a los migrantes y a los programas de migrantes. Esos serían los más afectados y son cerca de 300 millones, Nicole. ¿Por dónde podemos entrar, Pedro? Es decir, ¿en qué momento el gobierno colombiano puede utilizar este tipo de ataque a nivel comercial de seguridad para poder utilizar ese mecanismo de tregua y poner, por ejemplo, el tema de la migración sobre la mesa? ¿Podríamos ingresar por ahí o cuál sería la forma más inteligente de buscar que se calmen las aguas y poder llegar a un acuerdo? Mire, Nicole, yo pues por supuesto no quiero posar aquí de estratega en una situación de estas tan compleja, pero a veces funciona si no hay, digamos, esa empatía y ese diálogo entre la Cancillería y entre el presidente de la República con el presidente de los Estados Unidos y con el Departamento de Estado. Podría funcionar una especie de enviado especial, alguien que lograra atemperar o ponerle un poquito de agua fría a esta crisis, y eso le podría ayudar mucho al país. Yo recuerdo, ahora creo que hablábamos de lo que pasó en enero cuando tenían a una persona como Luis Gilberto Murillo, el canciller de la República del momento, que logró ponerle agua a eso, que por las personalidades que son Donald Trump y Gustavo Petro, pues eso también ya se iba escalando, y me parece que esa noche el que le logró poner agua a eso y bajarle la temperatura fue el canciller Murillo. Entonces, de pronto pueden encontrar una persona que pueda servir de un enviado especial para tratar de bajarle o por lo menos dejar unos temas que puedan cerrar, como lo decía Teresita Aya. Pero a mí, sinceramente, me parece que los tiempos al presidente Petro y su temperamento tan explosivo y tan poco, digamos, razonable, o yo no sé si se dice más bien de inteligencia emocional en este momento, le permita plantear unos caminos y separar unas aguas. Es que mire usted lo que mezclaron aquí.
teníamos un espacio para resolver un problema que era la migración, cuando había un problema que era el narcotráfico, donde Colombia no ha cumplido, porque es que la producción de coca es una cosa absurda en este país. Eso no se ha resuelto. Así el presidente suelte unas cifras al desgaire. Y teníamos otros caminos, que era el camino comercial, y podíamos también trabajar una línea del punto estratégico de Colombia en muchos elementos comerciales. Y resulta que el presidente de la República dejó que se concentrara en el tema del narcotráfico, no logró desmarcarse de la situación que vive el régimen de Maduro, y bueno, estamos aquí en un momento donde nadie es capaz de establecer esos puentes. Yo no sé si pueda ser un enviado especial. Repito, a mí me preocupa para resolverlo los tiempos. Mientras tanto, pues hay una sociedad en Colombia que sí se está moviendo para que no haya unas consecuencias de ese comunicado que dijo el presidente Trump. Al final de este comunicado dijo, puede haber más consecuencias. Yo creo que hay una gente en Colombia que se está moviendo, que no hace parte del Estado o del gobierno mejor, y que se está moviendo para tratar, digamos, de no tener unas complicaciones, que eso sí nos afectaría ya más que de estas medidas que ya el presidente Trump tomó. Pedro, y es que vamos advertencia tras advertencia, porque acá no deja ningún punto al aire el presidente Donald Trump, y usted menciona algo muy importante y fue el final del discurso. Decía él que Colombia se puede estar enfrentando a una trampa mortal. Teresita, nos referimos al tema de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha sucedido en las últimas horas con esa octava lancha que fue derribada en medio de esta operación militar en el Pacífico. Aquí el presidente Trump, que no da puntada sin dedal, ha estado armando, digamos, un andamio para combatir las drogas, y lo primero que hizo fue declarar los grupos terroristas, y luego le informó al Congreso que Estados Unidos estaba en guerra formal contra los grupos terroristas. Y por ende, al estar en guerra, entonces él justifica los ataques a las lanchas como parte de los ataques a un enemigo que no es un Estado, esta vez dijo, pero sí es un enemigo en un conflicto internacional que tienen, aunque no sean Estado. Y por eso justifica los ataques a las lanchas. Ahora, después del primer ataque, hace ya más de casi 2 meses, el 2 de septiembre, esto ha debido servir de aviso. Nuevamente, una bandera roja. Miren, si ustedes no hacen algo para esto, yo voy a seguir atacando. Y así lo ha hecho, y así lo seguirá haciendo. Ya dijo que para atacar en tierra tiene que pedir permiso al Congreso y que está pensando en hacerlo. Eso es otro aviso, no lo ha hecho todavía, pero nos está avisando. Es el momento de moverse, yo repito, de hablar con él. Me gusta mucho la idea de Pedro Viveros, un facilitador, un dador, un componedor, un tercero que ayude de puente y sirva y pueda bajarle la atención a este tema. Yo creo que es el momento para hacerlo y el momento para buscar eso. Si no, sí que el presidente Trump lo dijo, nos están llevando, porque no son los colombianos los que están en guerra con el presidente Trump, nos están llevando a una trampa mortal. ¿Podemos poner algunos nombres sobre la mesa de ese enviado especial? ¿Quién podría ser? Yo tenía unos, pero mejor no lo digo porque... un tercer país. Sí, puede ser un tercer país. Puede en ser Colombia hay externo. Personas... Sí, o alguien externo. Aquí puede uno recurrir a un ejercicio que es el ejercicio el que debería estar haciendo la Cancillería y alguien del gobierno para tramitar quien pueda ayudar a resolver una crisis tan compleja como esta. Y Nicole, voy a decirle otra cosa que quiero complementar. Y yo sé que hay gente que no le gusta Donald Trump, pero el problema nuestro no es Trump. El problema nuestro se llama Nicolás Maduro Moros. Eso es muy importante decirlo, para que no cambiemos el target y el objetivo de esta problemática. Quien ha cometido los peores delitos en materia política, en materia de vidas, en materia de derechos humanos y en materia de narcotráfico, ha sido el señor Nicolás Maduro. Entonces, porque aquí tratan de vendernos la tesis que el problema es Donald Trump. No, el problema de nuestro, en este continente, en esta comarca, se llama Nicolás Maduro. Ojalá que no nos dejemos llevar y equivocarnos de quién es el enemigo nuestro.
Donald Trump ganó legítimamente por mayorías absolutas en el voto general y también en el voto estatal. Tiene mayorías en todas partes el señor Donald Trump. A él que no nos guste es otra cosa, pero ese es un presidente legítimo. El señor Nicolás Maduro no. Y usted menciona un panorama importante y es el tema de lo que puede venir para el presidente Gustavo Petro a nivel personal, para su familia. Veíamos que en las últimas horas ya estaba ahí puesta sobre la mesa esa lista Clinton, la temida lista Clinton, en donde puede estar presente el presidente Gustavo Petro y otros miembros. ¿Cómo cambia eso el panorama ya para ir cerrando? Porque sería otra de las consecuencias, ¿no, Pedro? Pues repito, esto es que Trump y su Departamento de Estado ha venido, lo decía Teresita, ha venido planteando una estrategia y la ha cumplido. Entonces, si no quieren entenderlo, pues eso sí ya es otra historia y ellos seguramente se someterán a esas consecuencias. Pero ojalá, repito, que haya un momento de lucidez y tengamos a un país, como dice Teresita, a un grupo de personas, a un hombre que pueda ayudar a tratar de tramitar lo que nos une, no lo que nos divide. Yo conocí a Lucho Garzón, que fue un líder sindical y después alcalde de Bogotá, que decía que cuando él negociaba con los empresarios, que era el representante de los sindicatos, decía, pongamos unos temas en el parqueadero porque esos no los vamos a resolver. Entonces tratemos de hablar de los que sí podemos resolver. Entonces yo recurro a esa estrategia que tenía Lucho Garzón para negociar, para que se pongan entre Colombia y Trump y Petro los temas que pueden conversar. Hay otros que no, pero hay unos en los que sí se puede conversar y que alguien pueda lograr que haya esa comunicación, Nicole. Teresita, ¿hay posibilidad que en medio de ese diálogo, en donde se puede abrir la puerta a un consenso, exista un presidente de la República de Colombia con mente fría, con ese momento de lucidez? Los hemos tenido en el pasado muchas veces. La relación con Estados Unidos no siempre ha sido buena. Hemos tenido temas como el de Panamá, hemos tenido enfrentamientos durante la Guerra Fría en ciertos momentos. Vemos el mundo muy distinto a veces, pero aquí uno tiene que rescatar uno. Estamos compartiendo la misma región, el mismo continente. Tenemos democracias, supone que los dos somos democracias, estamos defendiendo esa idea de la libertad de expresión y las democracias. Y ahí, como decía Pedro Viveros, hay que tener mucho cuidado de cómo nos alineamos en ese tema. Es decir, existe, se ha hecho en el pasado y es simplemente tener claridad de que muchas veces los intereses de un país, los intereses de un Estado no son necesariamente los de la persona que los dirigen y hay que ponerse por encima de eso. Lo hemos hecho en el pasado y la resiliencia de los colombianos yo creo que lo lograremos hacer en el futuro. María Teresa Aya, nuestra analista internacional, gracias por este espacio aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Nicole. Pedro, un gusto. Pedro, igualmente, feliz noche, gracias por este espacio. Gracias, Nicole, y un placer conversar con Teresita y contigo y con los que nos ven. Esto ha sido el tema de Sala de Prensa de hoy, una fuerte advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, que anunció que efectivamente ya no van más las ayudas para el gobierno colombiano y para los diferentes programas, pero además aseguró que el presidente de la República de Colombia es un matón y un mal tipo. Ya lo escuchaban ustedes, se necesita diálogo, se necesita consenso y sobre todo voluntad para buscar un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. A continuación, nuestra programación habitual en Noticias Caracol en Vivo. Sigan conectados. Hasta aquí, Sala de Prensa. Feliz noche para todos.